nosotros tenemos 5 sentidos. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? ¿Alguien piensa que tenemos más de 5 sentidos? Se me fue, no te oigo. Sé que son 6, pero de verdad que no me recuerdo cuál es el otro. ¿Cuál es el sexto? No recuerdo cuál es el sexto, pero sé que son 6. Es que el sexto no es un sexto sentido. Muchas veces te hablan del sexto sentido que las mujeres Ajá, ¿verdad? El vestibular no es. no, las mujeres, el vestibular forma parte de la sensibilidad, del sentido propioceptivo de la sensibilidad. Lo que pasa es que la sensibilidad es un poco compleja, pero no es un sentido aparte. ¿De acuerdo? La percepción de la cosa. Nosotros tenemos cinco sentidos, ¿verdad? Vamos a dejarlo en 5. El sexto sentido, esa habilidad que tienen las mujeres para darse cuenta de lo que está pensando los demás y tal. Eso no es un sentido. ¿Okay? Entiéndenlo bien. Eso no es un sentido. Y eso lo tienen no solamente las mujeres, lo tienen muchas personas que no son. Las mujeres quizás son más agudas en eso. Pero sí, no es un sentido. Eso es una capacidad de notar pequeños detalles, ¿ok? Y deducir y llegar a una conclusión, que puede ser errada o puede ser cierta. Pero como muchas veces es cierta, entonces con tu sexto sentido, no un sexto sentido, simplemente oíste, viste, oliste, y tocaste, y sentiste, y te diste cuenta de que fulano de tal le gustaba su tarea tal. ¿Ok? Y no te lo dijo nadie, no lo dijo él tampoco, no hizo ningún gesto grande, solamente notaste pequeños gestos y te das cuenta. Sí, pero no es un sentido. O sea, eso te lo está captando con tus 5 sentidos. Bueno, no con 5 sentidos porque no estás ni oliendo ni saboreando el tiempo. Pero estás captando tus 5 con tus sentidos. Entonces, y tu cerebro analiza toda esa información y llega a una conclusión. A fulanito le gusta a fulanito. En ese sentido. Pero entonces nosotros tenemos la conexión con el entorno, que con el ambiente que nos rodea, y entonces nos da la información que vamos a manejar. ¿Ok? Si nosotros vemos luz, esa información la interpreta nuestra mente, nuestra psiquis, nuestro cerebro, la interpreta como una imagen visual, como colores. ¿Okay? Los diferentes niveles de longitud de onda que tiene una luz, pues las interpretamos como diferentes colores. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con el sonido. Hay una cosa que se dice: un sonido no es sino ondas sonoras hasta que alguien las oye. Pero esas cosas que están en la naturaleza, llámese la temperatura, la luz, la presión, el peso, cualquier cosa que tú puedas percibir, ¿ok? El sonido, por supuesto, y por supuesto que la luz, la vista. Cualquier cosa que tú puedas percibir en la naturaleza, ¿ok? Tiene una magnitud. Eso es un estímulo físico que tiene un nivel de magnitud. Ese nivel de magnitud, nosotros lo captamos y tenemos una imagen mental acorde con esa magnitud de lo que estamos viendo. Un ejemplo: tú le subes el volumen a la televisión y lo oyes más fuerte, lo oyes más claro. Si lo bajas, lo vas oyendo cada vez menos, más tenue, hasta que llega un momento que, si bien oyes, no entiendes nada de lo que se dice. Entonces, porque te va cambiando la magnitud con la que se va presentando ese estímulo sonoro, que es complejo.
por la televisión, es un sonido complejo, obviamente. Los captas a un nivel particular. Y hay un nivel mínimo en el que captas ese material y un nivel máximo en el que ya no importa qué tanto varíe el estímulo, ya tú no notas la diferencia. Vamos a decir, los sentidos se saturan, ya no pueden analizar, ya no pueden percibir más. ¿Ok? ¿Les ha pasado? Ustedes nunca han ido a una fiesta donde ponen la música estrepitosamente dura, fuerte, en la que ni siquiera pueden hablar. Yo te digo una cosa, yo prefiero ir 1000 veces a un entierro que un matrimonio. ¿Okay? Sí, porque en los entierros no ponen música, por lo menos hasta ahora no ponen música, entonces tú puedes hablar. Ya pondrán música también en los entierros, pero por ahora no la ponen. Entonces, depende. Tú ves es un poquito cultural. En Perú llevan música a los entierros. Sí. Y a la novena, todo. Y la gente del sur de Estados Unidos, de la Luisiana, también bailan los entierros con jazz. ¿Okay? Pero no te ponen una música que tú no puedes hablar, y la música no suena todo el tiempo. Hasta que tú vas a un matrimonio, entonces viene el DJ, claro, con su equipo y se pone el tipo con toda una consola ahí, unos audífonos, el tipo normalmente es calvo, yo no sé por qué son muy calvos que se sienten. Y entonces mueve sus cosas y tal, no sé qué más, y el DJ a un volumen que tú ni siquiera oyes tu propia voz. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque ya tus sentidos están saturados, ya no pueden oír más. Estás oyendo a tan alto nivel tan alta amplitud de sonido, de intensidad de sonido, que ya tus oídos ya no diferencian nada. Entonces no oyes ni siquiera tu propia voz. ¿Okay? Entonces, bueno, por eso yo prefiero los entierros. Entonces yo voy con un matrimonio, yo no soy tan bailador, o sea, bailo un ratito, quizás en la noche bailando eso no va a perder. Y entonces, a mí me gusta ir a un matrimonio porque se reúne la familia, todo el mundo se ve, la ve, conversa, pero ya no puedes conversar porque tienen una música. En cambio que los entierros se puede, solo que hay uno con el que no vas a poder conversar, pero con los demás sí. ¿Ok? Entonces, por eso digo que me prefiero 1000 veces. Bien, entonces, ese nivel mínimo en el que ustedes no pueden oír y pasan después a un nivel de intensidad donde sí pueden oír, se llama el umbral. ¿Okay? Y de eso se trata la psicoacústica, de determinar esos umbrales. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay un señor que se llamaba Weber, se llama Ernest Weber, y Gustav Fechner, un par de trabajos de la Universidad de Leipzig en Alemania, que ellos eran neurólogos, ni siquiera que eran psicólogos, pero no había la especialidad de psicología en los finales del siglo XIX, no existía. Toda esa gente eran neurólogos. Freud, el famoso Freud psicoanalista, Freud era neurólogo, no era psiquiatra, no existía la especialidad psiquiátrica. ¿Okay? Y entonces era un neurólogo, y como neurólogo se pone a estudiar las enfermedades mentales y crea la especialidad. O van varias personas, pero todos esa gente eran neurólogos. Entonces, y muchos de ellos no solamente eran médicos, también eran filósofos. Entonces eran gente con su cabeza organizada para pensar, y entonces se les ocurrió a estos dos depravados tratar de establecer cómo se mide la respuesta a un estímulo físico. ¿Cómo hago yo para saber
Si yo te produzco un estímulo a un determinado nivel, que sí lo conozco, ¿cómo hago para saber qué tan intenso o qué tan fiel lo percibes? Entonces a Weber se le ocurrió una idea simple. Él puso a un sujeto, debe haber sido un estudiante de la, y el tipo estaba orgullosísimo de participar en el experimento, y entonces le puso un tarrito en un lado y un tarrito en el otro, y le iba agregando azúcar, arena o qué sé yo, ¿ok? A un tarrito, y se le agregaba y al otro tarrito, y ponía primero la misma cantidad en los dos tarros e iba a empezar a agregar en el otro, y la persona te iba diciendo cuándo podía darse cuenta de que uno pesaba más que el otro. Era cuando se puede, ¿cómo se llama? Cuando podía darte cuenta que una cosa pesaba más que la otra. ¿Ok? Entonces tú vas echando. El que está echando la azúcar, la arena o lo que sea que está usando para usar el peso, sabe la cantidad que está usando. Y el que está, pero el que está percibiendo en los dos tarritos no lo sabe. Él simplemente dice sí, desde que ahora pesa más. ¿Okay? Y entonces él llegó a una cosa muy simple. En las matemáticas, y ustedes lo ven derecho, porque yo lo veo al revés. La pizarra. Depende. Para mí es como un triángulo, la punta está hacia arriba. La punta está hacia arriba. Debería verse al revés, pero no sé cómo hago entonces para hacer que se vea derecho. Está al revés. Entonces. Qué problema. Bueno, yo voy a hacer el gráfico aquí y después lo volteo. ¿Okay? Entonces, empezábamos aquí, este es Y y este es X, como en cualquier cosa de matemática de tercer año, ¿verdad? Y entonces empezábamos con un peso inicial, que lo llamamos B, en matemática. ¿Ok? Ese peso inicial íbamos agregándole valores de X, que es los diferentes valores de peso que vamos agregando. Y él va teniendo una respuesta, dos respuestas, tres, o sea, se dio una vez cuenta, dos veces, tres veces de diferentes pesos. Y establecía que era una línea recta. ¿Ok? A ver, vamos a ponerlo derecho. No, pero ahora está el lado izquierdo para el lado. Bueno, no sé qué le pasa a esta No, está cámara. perfecto. No, Está perfecto. ahí está bien, profe. Ok. Entonces, entonces aquí tenía estos niveles, aquí se dio cuenta, aquí se dio cuenta, aquí se dio cuenta. ¿Ok? Y aquí él sabía qué peso puso, y aquí puso, y aquí puso también el peso. Y esto era simple y llanamente una ecuación, una función de la línea recta. En el papel que les mandé allí sale cómo es la función de la línea recta. Fx es igual, ¿ok? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Aquí. Fx es igual a m x más b. ¿Ok? El problema es que esto se ve al revés. ¿Se acuerdan de esa fórmula? ¿Se acuerdan de esa función en matemáticas? Eso es matemática de tercer año. Vulgar, común y corriente. ¿Ok? Eso es lo que llamamos una función lineal. ¿Ok? Weber se dio cuenta que establecía una función lineal. Si mientras más sensible era el sujeto, entonces yo obtenía que con menos cambios me daba cuenta, notaba más cambios. Y si era muy poco sensible, lo contrario. Esto en matemáticas, esta inclinación que tiene la recta, se llama la pendiente. Y esa es esto,
la M. ¿Ok? Y este valor es el valor previo con el que yo arranqué. El peso que tenían las dos tacitas antes de empezar a variar. ¿Ok? Pero esto también lo podemos igualar a 0. ¿Ok? Y entonces podemos decir, despejamos la pendiente porque los otros valores sí los conocemos y tenemos que y sobre x es la pendiente. O sea, la diferencia entre lo que percibía y lo que no percibía era la pendiente. Entonces, es fácil, no pongan esa cara de horror. Eso es fácil, eso es una pistolada, una tontería, es una pedregullada. Eso hasta Nicolás Maduro lo entiende. Entonces, esto es sencillo, pues lo que eso simplemente lo despejamos y hacemos esto y tenemos este valor. Este valor es lo que llamaron entonces fíjate que el tipo con haciendo esta idiotez se ganó el mérito y entonces tiene lo que se llama la constante de Weber. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le determinó? A que bueno, que a determinado nivel, entonces perdón, que a determinado nivel, pues se cambia y eso mantiene siempre esa misma pendiente, que en esa proporción se mantiene los cambios. Bien, entonces, ¿por qué vemos esto? Porque entonces decimos que todo tiene una magnitud. La energía tiene una magnitud. ¿Ok? Entonces, y esa magnitud es energía. ¿Okay? Energía en el sentido físico. Vamos a aclarar este punto muy bien. Porque hay mucho esotérico por ahí que entonces habla de la energía positiva y la energía negativa. La energía siempre es positiva. ¿Okay? Bueno, hay quien habla de la materia oscura, que es una especie de energía opuesta a la energía que nosotros conocemos y tal, pero eso lo hablan vamos a decir, los astrofísicos hablan de eso y a mí me parece eso sí complicadísimo. Pero existe, pero la energía, desde el punto de vista física, es una. Todo el mundo calcula la energía, todo el mundo habla de la energía, que si la energía no sé qué cosa, la energía no sé qué más, nadie, el físico más sabio no sabe qué. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Si yo le pido a ustedes, ¿qué es un paraguas? Defínelo. Dame una definición de paraguas. Artefacto que nos permite protegernos del sol y lluvia. Ahí, si está nevando. De nieve. De los tres. ¿Y del granizo? Por eso el clima. Ok. O sea, hace lo mismo que un techo. Detener el agua. No del todo. Hacen detener el agua, paraguas, detener el agua. Paraguas, sí, se dice en español, por supuesto. Pero en inglés se llama umbrella. Y no sé cómo se le dice en francés. Y mucho menos en alemán. Pero es como un techo. Entonces lo que estoy diciendo es que te protege debajo del paraguas. Te protege del sol, de la lluvia, del granizo, de la nieve, de lo que sea que esté cayendo. Pero con limitaciones. Obviamente, porque es un techo pequeño. ¿Cuál es la Y no diferencia? tiene no De un soporta material o sea, es un material más diferente, ligero. exacto. Pero eso es de qué está hecho el paraguas. Y esas son las limitaciones del paraguas. Pero no la definición. Todavía no lo hemos definido. Se parece un techo. ¿Y qué tiene el paraguas que no tiene el techo? Que lo hace absolutamente distinto al techo de tu casa.
Que es que móvil. se puede que es llevar a otra portátil. parte. Exacto. Entonces, ¿qué es un paraguas? Entonces lo podemos definir como un techo portátil. ¿Ok? Ahora te voy a decir, ¿qué es un niño? Un niño. Un niño, sí, un niño. Diría un americano, niño, ¿qué es un niño? Un humano pequeño. Entonces el enano de Game of Thrones es un niño. ¿Cómo? El enano de Game of Thrones es un niño. Rayos. Peter, No. Con poca edad. No, el enano de Game of Thrones no era un niño. Criatura. Con poca edad entonces, como dice Manuela. Ok. ¿Ustedes vieron el Mandaloriano? Ajá, sí, sí, el... El Baby Yoda tenía 50 años. Entonces pero un niño. ¿Qué hace un niño que no hace el adulto? Mi amiga que es psicopedagoga. Bueno, el niño aprender desde temprana Pero edad. todo el mundo aprende. Yo tengo 65 años y todavía aprendo. Es auténtico, es él. No está pendiente de. Como uno que está pendiente de los demás, o sea, de aparentar. Jugar. Yo no les importa Jugar, nada. es una cosa que hace. No te vayas a creer. La diferencia entre un niño y un adulto, entre un niño varón y un adulto varón, también entre un niño y un adulto, sea varón o hembra, es el precio de los juguetes. ¿Okay? Mientras el niñito juega con un carrito Matchbox y lo que sea cosa, el adulto se compra una moto férica y que se Ducati, no sé cuánta cilindrada, pero eso es un juguete. O se compra un velero, una narcolancha. Entonces lo que cambia es verde. Entonces jugar es una cosa que hacen los niños, pero no es exclusiva de los niños. Hay una cosa que es exclusiva de los niños, fisiológica, ¿ok? Que no la tienen los adultos. El pensamiento concreto. No, eso es psicológico, eso no es fisiológico. Forma parte. Chica, tan sencillo como decir, el niño es un humano en desarrollo. Porque es lo mismo de decir que el niño es lo mismo de Y nosotros no estamos en desarrollo. Ustedes ya están desarrolladitas. ¿Okay? Ustedes tienen capacidad ya inclusive de tener otros niños. ¿Okay? Ya ustedes están desarrolladitas hasta que sigas aprendiendo y que te sigas desarrollando intelectualmente es verdad. Y ojalá eso sea hasta el último día de tu vida. Es como las etapas de la niñez. Pero la niñez implica un niño es lo mismo que un cachorro, un animalito, un perrito en desarrollo. ¿Ok? No un perrito chiquitico, porque entonces un chihuahua siempre es cachorro. Ustedes han visto un chihuahua, ¿verdad? Que es el animal más feroz que existe. Yo no sé si ustedes conocen a algún chihuahua, pero son feroces. Los perros, mientras más chiquitos, son más feroces. Entonces, ¿por qué les pongo este ejercicio? Tenemos que saber definir. Y a veces las cosas no se pueden definir. Entonces, cuando yo les pido a ustedes, define qué es energía. Y no van a poder porque nadie ha podido.
pero hagan un intento. Siempre apúntenle a la luna, porque si no le pegan, le dan a las estrellas. Aprendan de eso. A nadie se le ocurre definir qué es energía. Bueno, a los físicos tampoco pudieron, no se sientan mal por eso. ¿Ok? Los físicos lo único que lograron hacer es decir para qué sirve la energía. Y la energía es algo que hace falta para producir una fuerza. ¿Ok? Nosotros para poder funcionar tenemos que producir energía. El carro para poder funcionar tiene que producir energía. Una fábrica para funcionar tiene que producir energía. Las luces para prender usan energía. ¿Okay? Entonces, la energía es eso que hace falta para lograr una fuerza. O específicamente para lograr un trabajo. La fuerza sería esa fuerza, por la energía, es el trabajo. ¿Okay? Entonces, entonces ¿de qué estamos hablando? Ahora, cuando yo les pido a ustedes, como la energía y todo esto tiene que ver mucho con fuerza, ¿qué es fuerza? Ya te la nombramos. Y tampoco es fácil de definir. Tampoco los físicos la han definido como tal fuerza, no existe, no hay una definición de fuerza, sino para qué sirve la fuerza. ¿Okay? Porque ustedes cuando intentaron definir qué era el paraguas, lo que dijeron era para qué sirve el paraguas. No lo definieron. ¿Okay? Dijeron para protegerme del agua, la cosa que era, eso es para qué sirve el paraguas. Entonces, entonces ¿qué es la energía? Es aquello, ¿y qué es la fuerza? Entonces vamos a explicar un poquito. Hay una cosa que se llama el estado de inercia. Si uno tiene un cuerpo que está parado sobre cualquier cosa, qué fastidio que esto se vea al revés. ¿Ok? Si nadie lo toca, si nadie se mete con él se queda quieto. ¿Ok? Pero si yo le aplico una fuerza, por leve que sea, él va a cambiar su estado inercial de quietud, vamos a decir, de reposo, como se dice en física, a un estado de movimiento. Un estado de movimiento significa que pasa de una velocidad que es 0 a una velocidad X, cualquier velocidad. ¿Okay? Y ese proceso se llama aceleración. ¿Okay? Si ustedes quieren empujar un cochecito de un bebé, que pues, si fuera un coche de los años 50, eso pesaba lo mismo que un carro. ¿Okay? Los cochecitos en lo que yo andaba cuando era un bebé, eran unos carromatos gigantescos que pesaban más que un carro. Entonces tenían techito y 4 ruedas. Eran peroles inmensos. Después se fueron simplificando y los coches, ustedes tienen hijos. Los coches que usaron ustedes son cochecitos ligeros, muy pequeños, muy fáciles de cargar. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entonces en cuanto a fuerza? Que para yo cambiar el estado inercial del cochecito pequeño necesito menos fuerza que para cambiar el estado inercial del coche, para llevarlo a la misma diferencia de velocidad, para no enredarnos la vida. Vamos a decir que los dos coches los vamos a cambiar, vamos a pasar de reposo a, qué sé yo, a la velocidad para llevarlo con la carga. ¿Okay? Pero pasó de reposo a una velocidad. ¿De acuerdo? Y entonces esa velocidad, ese cambio de velocidad se llama aceleración, porque también ocurre lo contrario.
hay una aceleración negativa cuando yo tengo que frenar el coche. ¿Okay? Y no era lo mismo frenar el cochecito que usaban ustedes, que era pequeñito, al coche que usaba mi mamá, que era un carromato gigantesco, que bueno, que mi mamá de broma sí tendría fuerza para frenar aquello. ¿Por qué? Porque la masa del carromato donde me llevaban a mí es mucho más grande que el cochecito, que la masa del cochecito que usaban ustedes. Entonces, esa aceleración estaba directamente relacionada con la fuerza que tenía que usar, ¿okay? Con la masa. Para acelerar esa masa a determinada, entonces tenías que aplicar más fuerza. Entonces Newton, que era un tipo muy inteligente, dijo que la fuerza es igual a la masa que tiene el cuerpo. ¿Dónde están? Por la aceleración. ¿Ven que es fácil? Eso no tiene ninguna, yo no le veo ninguna dificultad, eso me parece bastante fácil. ¿Ok? Lo que ustedes están preguntándose ahorita, ¿qué quiere decir todas estas pajuatadas con el sonido? Este doctor está hablando mucha pajuatada, está hablando mucha pistolada, pero yo todavía no he visto nada que suene. Bueno, porque ¿qué pasa? Que el sonido, de alguna manera, también es energía. Y de alguna manera ejerce fuerza. ¿Ok? En el siglo XVI, 17, en 1600, vivieron dos grandes físicos. Uno que era uno de los más grandes genios que había, que es Isaac Newton. ¿Okay? Y el otro, que no era tan grande y además Isaac Newton era un hombre generoso, bondadoso, le gustaba compartir su conocimiento con los demás y tal, ¿verdad? Había el otro también, que era un genio también de la física, pero era un bicho malo, envidioso y pichirre y todo eso, que era el señor Robert Hooke. Entonces Robert Hooke se dio cuenta que si tú usabas un resorte, ya existían los resortes en 1600 cuando estuvieron existían los resortes, que si tú colgabas un peso en un resorte, ese resorte se estiraba una cantidad. Y si le colgabas un peso más grande, pues se estiraba más todavía. Y llegó a la misma conclusión que años más tarde el señor Weber llegó con el equipo que le cambiaban el azúcar. ¿Okay? Que la relación que había entre lo que colgaba, el peso que colgaba y que se estiraba el resorte, había una relación que era lineal. Y entonces estableció que la fuerza elástica, vamos a llamarla, ¿okay? Era igual a la longitud por la masa, ¿ok? Por una constante, que era lo que llamamos la constante elástica, porque también era era elástico, ¿no? Entonces, fuerza elástica era longitud, ¿cómo era la cosa? Longitud por constante elástica. ¿Ok? Uy, se me acaba de ir la luz un instante. Y a mí un bajón, profe. Y yo Sí, Ahí estoy en fuimos Carabobo. todos, aquí también. Aquí Sí, yo se Fuimos estoy, todos. yo ¿En qué estoy en zona? Carabobo. Aquí también se fue la luz. Náguara. Y yo no tengo pele. Pero que sería a nivel nacional, porque si el profesor está en Caracas y nosotros en A mí me Carabobo. acaba de también dice un bajón feo. A mí me No, aquí tengo solo fue problemas bajón, con el yo tengo luz. internet horrible. No, yo todavía tengo luz. Yo también tengo luz. Nelly, tienes el micrófono apagado, no te escuchamos. Que por mi zona también hay electricidad, solo una parte está sin electricidad.
Profe, tiene el micrófono apagado. Profe, no se escucha. Ya, ahora sí me oyen. Ahora sí. Ahora sí me oyen, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí como pueden ver, se me fue la luz. Pero pero qué raro porque por la calle sí hay luz. Debe ser que tiene un protector. Sí, este apartamento tiene un protector y cuando el bajón es, Se fue, pero ya. cuando el bajón es muy grande, el protector se apaga todas las cosas. Y hasta que no se estabilice la red eléctrica, no. Y ya está, ya volvió, ya se estabilizó. Y Milagros no debe tener luz, porque Milagros no estaba conectado y ya no está. Sí, aquí, bueno, pero por aquí, como ustedes pueden ver, aquí por la ventana de mi casa, déjenme abrir la ventana para que se vea el reflejo. Aquí sí se ve luz. Eso que se ve allá es la Cotamil. ¿Ok? Ya me daré la vuelta a la cámara. Ay, profe, deben para hacer las guacamayitas ahí. Sí, se paran aquí y mi perro le da un infarto. Ok, tú sabes que no se paran con demasiada frecuencia, ¿ok? Pero sí se han parado por aquí. Tú sabes que lo de las guacamayas no es algo tan hermoso como la gente lo quiere ver. Las guacamayas son unos pájaros hermosos, eso sí es indiscutible. ¿Ok? Son bellísimas, ¿no? Como aves, ¿no? Pero el fenómeno de las guacamayas en Caracas no es tan hermoso como la gente lo quiere ver. Esas guacamayas fueron sembradas en Caracas. O sea, alguien se trajo una guacamaya y las dejó libres. Las guacamayas se casaron, tuvieron guacayamancitos, y los guacayamancitos tuvieron guacamayacitos, y los guacayamancitos tuvieron más guacayamancitos, y así sucesivamente, al punto de que hay una sobrepoblación de guacamayas porque no tienen depredador. Las guacamayas no tienen un depredador común, un depredador natural, aquí en Caracas. Entonces, ¿qué han hecho las guacamayas? Han desplazado todos los demás pájaros. Y ustedes se habrán dado cuenta que hay guacamayas, hay loros, pero ya no hay azulejos, hay pocas palomas, hay pocos pajaritos de Cristo fue, que a veces en Caracas había por todos lados, ya no son tan frecuentes. ¿Por qué? Porque las guacamayas los han desplazado. No es que los han matado, ojo, no es que se los comieron, sino que los guacamayas son más hábiles para conseguir el alimento que estos pajaritos, y todos estos pajaritos lo consiguen alimento y se van por otro lado. Así de simple. Eso se llama desplazamiento en biología. Y eso es una catástrofe ecológica. ¿Ok? Eso no está bien. Entonces tú no puedes traer por eso es que los países son tan reacios a dejarte pasar animales y bichos y plantas y cosas en los aeropuertos. Porque rompes el equilibrio ecológico. Y entonces cuando se rompe el equilibrio ecológico puede no pasar nada serio como puede volverse un verdadero desastre. Déjame prender mi computadora otra vez. A ver. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí, porque si no quiero tampoco. Aquí se fue la luz. Estoy en eso. ¿Ah? Y yo sufrí pensando que había sido a mí con la... ¿Tú sufriste que había sido por qué? Porque se me fue la luz y me quedé así como... ¡Ay! No, pero aquí se fue, pero no ha quedado. Aquí le di restaurar, vamos a ver si restaura todo y la clase y todo como estábamos antes, como veníamos funcionando. Ustedes tienen evolutiva. Ajá. Mira, una cosa que yo les quería decir con respecto a patología. Eso es muy importante. Ya va, seguía viendo Mito otra vez, estuve viendo el chat otra vez.
ver, sí. Pero bueno, mientras esto se carga, la clase de patología les pusieron un horario que es hasta las 9 de la noche. ¿Ok? Yo ¿Qué estoy día un es poco eso, bien. profe? ¿Qué día? ¿Ah? Los jueves. Revisen el horario porque eso es lo que dice. Yo quiero ver si podemos bajarla a una hora más parecida a esta, que es más razonable. Concha, le tendremos que hablar Iniciar con a el las profe 6. que tenemos. Sí. Sí, pero es que Entonces tenemos. vean a ver si Antes tienen un nosotros huequito teníamos. en el horario de ustedes para iniciar la clase más bien a las 6. Porque muchos de ustedes tienen limitaciones por sus trabajos. También hay profesores que tienen clase con otros profesores. Nosotros tenemos clase a las 6. Sí, profe, es que algunas de nosotras tenemos otra materia a las 6. Sí, espérate, vamos a buscar el horario. El horario. El único Que espacio tenemos que a veo las es el 6. viernes, antes de No, la método. profe de metodología dijo para cambiarla temprano también. Sí, es que esa hora es muy maluca. Ya, vamos a decir, primero ya yo estoy muy viejo para estar esa hora, dando clase. Yo también. ¿Ok? Y entonces, primero que nada, pero segundo, vamos a poner que las pueda dar. Aquí, no sé qué se hace aquí ahora, switch. Han aparecido todas. Pero Sí, es que esa hora es muy maluca. Ahora sí me oyen y yo no los oigo a ustedes. El profe ya no tiene. No, ya aquí ya se hizo de noche, pero sí hay luz en la calle. Pero las luces de la casa están prendidas y la también está prendida. Sí hay luz en la casa. Debe haber sido un vagón. Efectivamente este apartamento tiene un protector de esos generales y muy triste que María todo se apaga cuando la luz no puedo asegurar nada todavía. Yo no, hermano, yo no voy a llorar, yo soy un hombre. él apaga todo. Los hombres no lloran, los hombres no lloran, exacto. Entonces, Ya, entonces, pero bueno, no vamos a llorar. entonces me importa mucho lo de recuperar, de ver si podemos cambiarnos la clase. No lo tenemos que decidir hoy. ¿Ok? De hecho, bueno, podemos tener la próxima clase de patología a las 9, hasta las 9 de la noche, pero me gustaría que no fuese así. Me agrada más. ¿Ok? Entonces, déjeme ver, porque aquí está la hoja de captura. Creo que teníamos libre, disculpe que me interrumpa, era los viernes, porque la profesora de método de investigación nos solicitó verificar las clases más temprano. Le comentamos que sí. Quizás, bueno, es el único viernes que hemos ido entre semana. Es cuestión también a lo mejor de plantearle, como yo sí creo en la demo, a ver. No sé. fíjese, en lo que tengo aquí, la opción que tengo aquí, vamos a mostrarle lo que vamos a mostrársela a nosotros aquí en la pantalla. ¿Qué se hace eso? ¿Cómo se le olvida a uno esto en un momentico, ¿no? Que pase sin usarlo. Share screen. Okay. ¿Ven esta pantalla? Estas son ustedes, ¿ok?
La están viendo, ¿verdad? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe, sí, Sí, profe. Entonces, fíjate, entonces estaríamos el jueves, clase de